Pocas figuras de la Edad Media están rodeadas de tanto misterio como Berthold Schwarz. Para algunos fue un monje franciscano, alquimista y científico que descubrió accidentalmente la pólvora en Europa. Para otros, nunca existió y su nombre es simplemente una leyenda creada siglos después para explicar la llegada de las armas de fuego al continente. Lo cierto es que durante cientos de años se le atribuyó uno de los descubrimientos más importantes de la historia militar, la aplicación de la pólvora a las armas de guerra. Si la historia tradicional fuera cierta, Berthold Schwarz sería uno de los hombres más influyentes de todos los tiempos, pues sus experimentos habían contribuido al fin de la era de los caballeros y al nacimiento de la guerra moderna. Sin embargo, detrás de la leyenda existe una compleja red de teorías, documentos contradictorios y relatos medievales que hacen de su vida un auténtico rompecabezas histórico. Para comprender la leyenda es necesario imaginar la Europa del siglo XIV. Era una época dominada por castillos fortificados, caballeros fuertemente armados, arcos largos, ballestas, máquinas de asedio. Las guerras se decidían principalmente mediante la fuerza física y las fortificaciones. Al mismo tiempo, la alquimia vivía una época de gran popularidad. Los alquimistas buscaban descubrir secretos ocultos de la naturaleza, transformar metales comunes en oro, crear medicamentos milagrosos, encontrar el elixir de la vida y comprender los misterios del universo. Muchos monjes practicaban la alquimia en secreto dentro de monasterios y universidades. Fue en ese ambiente donde aparece la figura de Berthold Schwarz. Uno de los mayores problemas para los historiadores es que prácticamente no existen registros contemporáneos sobre él. Según la tradición alemana, era franciscano, vivió durante el siglo XIV, residía en la región de Baden, realizaba experimentos alquímicos. Algunas fuentes posteriores lo identifican como un hombre llamado Konstantin Aklitzen. Otros afirman que era un estudioso relacionado con universidades alemanas y francesas, pero ninguna de estas afirmaciones puede demostrarse. Esto ha llevado a numerosos historiadores a pensar que Berthold Schwarz podría ser una figura parcialmente ficticia. La historia más famosa sobre Schwarz comenzó a circular muchos años después de su supuesta muerte. Según la leyenda, el monje se encontraba realizando experimentos alquímicos en una celda o laboratorio. En una mesa tenía 3 sustancias: salitre, azufre y carbón vegetal. Estas sustancias ya eran conocidas por los alquimistas. Mientras las trituraba dentro de un mortero, ocurrió algo inesperado. Una chispa cayó sobre la mezcla. La explosión fue tan violenta que el pistillo salió disparado contra el techo o una pared. El estruendo sorprendió tanto al monje que comenzó a repetir el experimento una y otra vez. Pronto comprendió que aquella fuerza podría utilizarse para lanzar objetos a grandes distancias. Así habría nacido la idea del cañón. La leyenda continúa afirmando que Schwarz comenzó a fabricar tubos metálicos cerrados por un extremo. Dentro colocaba pólvora, piedras, bolas de hierro. Cuando la pólvora explotaba, el proyectil salía despedido con enorme fuerza. Aquellos primeros dispositivos eran extremadamente peligrosos. Muchas veces explotaban antes de disparar. Los metales de la época no estaban preparados para soportar semejantes presiones. Sin embargo, el potencial militar era evidente. Por primera vez una fortaleza podía ser destruida desde cierta distancia. Aquí surge una enorme contradicción. La pólvora ya existía mucho antes de Schwarz. Los alquimistas chinos la habían desarrollado aproximadamente durante el siglo IX. Los primeros usos fueron fuegos artificiales, cohetes, bombas incendiarias y lanzallamas primitivos. Posteriormente el conocimiento pasó a través de Asia Central hacia el mundo islámico. Los árabes mejoraron la fórmula y desarrollaron nuevas aplicaciones militares. Finalmente la tecnología llegó a Europa. Esto significa que Schwarz no pudo haber sido el inventor original de la pólvora. Décadas antes de que apareciera el nombre de Berthold Schwarz, el filósofo inglés Roger Bacon ya describía mezclas explosivas similares a la pólvora. Hacia 1217 escribió fórmulas que demostraban que los estudiosos europeos ya conocían los componentes básicos: salitre, azufre y carbón. Esto ocurrió mucho antes de la fecha tradicional atribuida a Schwarz. Por esta razón, muchos historiadores consideran imposible que él haya sido el verdadero descubridor. Existe una teoría intermedia. Según esta hipótesis, Schwarz no inventó la pólvora. Lo que pudo haber hecho fue mejorar su composición, aumentar su potencia, aplicar eficazmente a las armas o diseñar mejores cañones. Si esto fuera cierto, su contribución seguiría siendo enorme. En la historia de la tecnología, muchas veces quien perfecciona una invención termina siendo más importante que quien la descubre. Durante el siglo XIV comenzaron a aparecer armas muy primitivas, entre ellas bombardas. Podían lanzar proyectiles de piedra contra murallas. Algunas pesaban varias toneladas. Los cañones de asedio fueron evolucionando rápidamente. A finales del siglo XIV ya podían destruir partes importantes de castillos.
También eran conocidas las culebrinas, más ligeras y precisas. Representaron un paso importante hacia la artillería moderna. El handgun, considerada una de las primeras armas de fuego portátiles, consistía en un pequeño tubo metálico sujeto a una vara de madera. El soldado encendía la pólvora mediante una mecha. Muchas tradiciones atribuyeron a Schwartz el desarrollo inicial de estas armas. Una de las historias más fascinantes afirman que Schwartz tuvo problemas con las autoridades religiosas. En aquella época la línea entre ciencia, alquimia, astrología o magia era muy difusa. Las explosiones producidas por sus experimentos debieron parecer sobrenaturales para muchas personas. Algunas versiones afirman que fue arrestado, otras sostienen que fue encarcelado. Incluso existen relatos que aseguran que fue ejecutado por practicar artes prohibidas. No existen pruebas sólidas de ninguno de estos acontecimientos, pero estas historias ayudaron a contribuir su fama legendaria. Muchos investigadores modernos consideran que Schwartz es un personaje inventado. Existen varias razones: falta de documentos, no hay registro claro de nacimientos, estudios, vida religiosa o muerte. Algo extraño para alguien tan importante. Las historias detalladas sobre él aparecen más de 100 años después de los hechos supuestamente ocurridos. Schwartz significa negro. La pólvora era conocida como polvo negro. Algunos historiadores creen que Schwartz fue una personificación simbólica del invento. En otras palabras, sería un personaje creado para representar el descubrimiento de la pólvora. Aunque Schwartz sea una leyenda, la tecnología que se atribuye transformó completamente el mundo. Antes de la pólvora, los castillos dominaban Europa. Los caballeros eran la élite militar. Las murallas parecían inexpugnables. Después de la llegada de los cañones, los castillos comenzaron a caer, las armaduras perdieron eficacia, además surgieron ejércitos profesionales y los reyes aumentaron su poder. Muchos historiadores consideran que la pólvora fue uno de los factores que ayudó a poner fin a la Edad Media. Durante el siglo XIX, Alemania vivió un fuerte movimiento nacionalista. Los países europeos buscaban héroes científicos propios. En ese contexto se levantó una gran estatua de Berthold Schwartz en la ciudad de Freiburg. La escultura muestra al monje observando uno de sus experimentos. Hasta hoy sigue siendo uno de los monumentos más conocidos relacionados con la historia de la pólvora. Algunas curiosidades poco conocidas decían que es uno de los casos más extraños de la historia europea. Durante siglos fue tratado como un personaje real, pese a que prácticamente no existen pruebas de su vida. También se cuenta que tuvo una explosión accidental. La escena del mortero explotando aparece repetida en numerosos libros, pinturas y grabados desde el Renacimiento. Decían que era el inventor de una nueva era. Aunque probablemente no inventó la pólvora, su leyenda simboliza el nacimiento de las armas de fuego europeas. Muchos cronistas posteriores afirman que el descubrimiento atribuido a Schwartz marcó el principio del fin para los guerreros acorazados que habían dominado Europa durante años. La historia de Berthold Schwartz es una mezcla fascinante de realidad, mito y propaganda histórica. Tal vez fue un monje alquimista que experimentó con pólvora y ayudó a perfeccionar las primeras armas de fuego. Tal vez fue un científico olvidado cuyos logros fueron exagerados con el tiempo, o quizá nunca existió y su nombre fue creado para explicar una tecnología que llegó a Europa desde Oriente. Lo que sí es indiscutible es que la pólvora cambió para siempre la historia de la humanidad, derribó castillos, transformó los ejércitos, alteró el equilibrio de poder entre reyes y nobles y abrió el camino hacia la guerra moderna. Por eso, real o legendario, Berthold Schwartz sigue ocupando un lugar especial entre los personajes más misteriosos de la historia militar.